Hola a todos, soy Paco Muñoz y en este microtutorial voy a explicar en qué consiste el uso de los estilos de acotación. Cuando voy a poner una cota en un dibujo, bueno, pues habitualmente estoy utilizando un estilo determinado. Entonces, en ese estilo determinado le estoy diciendo que las letras tengan una altura, que esta distancia sea una concreta, que el extremo de cota sea un trazo y no una flecha o un punto, y que esta línea se extienda más allá de la línea de cota unas unidades concretas. Entonces, sobre todo, para cambiar algún parámetro concreto como puede ser el tamaño. ¿Vale? Hay gente que no controla los estilos de acotación, pero solo con controlar lo que es el tamaño de las cotas tiene suficiente. ¿Vale? Eso como mínimo. Entonces, tendríamos que seleccionar una cota y en esa cota una de las cosas que veo que está hecha con exterior 1,50. ¿Vale? Si selecciono varias cotas, veré que todas estas cotas están hechas con el mismo estilo. Entonces, si le digo dentro del menú anotación, aquí puedo cambiar, aquí selecciono el estilo de trabajo actual y aquí le voy al administrador de estilos de cota. Entonces, si modifico exterior 1,50 y donde pone símbolos y flechas, le digo que va a ser cerrado relleno, acepto, cierro y veo que todos los elementos que han sido acotados con el estilo exterior 1,50 ahora mismo tienen una punta de flecha en vez de un trazo. Entonces, cuando quiera cambiar uno de estos elementos, no voy una a una cambiando cosas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar una cota y en las propiedades puedo decirle que tenga en un lado el extremo oblicuo y en el otro que tenga una punta de flecha, simplemente modificando sus propiedades. Pero claro, cuando tengo muchas cotas, y en este ejercicio no hay muchas, pues esto puede ser un poco problemático. Entonces, lo mejor es crear estilos de acotación. ¿Cómo los modificamos o cómo los creamos? Lo normal es hacer el estilo desde aquí, administrador de estilos, ¿vale? Y a partir de aquí le digo un estilo nuevo, que lo voy a llamar, pues por ejemplo, edificación 1,50. Pongo 1,50 porque dependiendo de la escala que vaya a imprimir, me interesa que sea más grande o más pequeño. Voy a poner edificación 1,100. Bien. Comenzamos por el estándar para empezar de cero y no lo quiero anotativo porque eso es harina de otro costal. El estilo anotativo es lo que me permite calcular el tamaño en función de la escala de la ventana gráfica. De momento no es práctico, pero considero que es un poco farragoso de explicar al principio. Entonces, lo primero son las líneas. Entonces, en las líneas pone color por bloque, tipo de línea por bloque y grosor de línea por bloque. Si yo en el color pusiera por capa, siempre cogerá el color de la capa, ¿vale? Que es habitualmente como trabajo, pero por bloque está para que yo en cualquier momento, si quiero una cota, cancelo esto y esa cota la quiero de color verde, cambiará de color verde independientemente que esté en una capa que tiene un color rojo. ¿Vale? Pulso control Z para deshacer. Entonces, en esto yo soy bastante aséptico porque suelo cambiar el color en la capa y que cojan el color de la capa. Entonces, comienzo del estándar, nuevo, hemos dicho que le íbamos a decir edificación 1,100, ¿vale? Yo normalmente le llamo exterior o interior en edificación. Y aquí lo dejo por bloque, por bloque y por bloque, para que sea el objeto final el que determine qué color, qué tipo de línea y qué grosor va a tener. No suelo hacer el texto de un color y la línea de otro. ¿Qué se puede hacer? Porque veis que la línea de referencia tiene un color, la línea de cota tiene otro color, ¿vale? Y luego el texto vemos que tiene otro color. ¿Veis que todo? El color del texto, el color de las líneas y el color de las líneas de referencia o auxiliares tienen color por bloque, es decir, se determinan cuando se hayan insertado. Entonces, en colores, tipo de línea y grosor no suelo cambiar absolutamente nada. Pero bueno, pongamos con que quiero que la línea de cota sea de color amarillo, ¿vale? Y el tipo de línea va a ser por bloque, que cuando lo inserte normalmente elegiré un tipo de línea continua. Y luego puedo decirle que suprima el primer trozo de línea de cota, el segundo o los dos. La línea de cota es la línea que tiene la misma magnitud que la arista que vamos a medir. Entonces, normalmente no suprimo ninguno de estos.
Las líneas de referencia son las líneas auxiliares que se apoyan aquí en los lados. Y aunque podemos cumplir la norma escrupulosamente, yo aquí tengo alguna manía propia. Ahora veréis por qué. Si le digo que desfase del origen 0,0625, que ya tenemos que empezar a pensar en qué estoy midiendo esto. Si miro el texto, veo que tiene una altura de texto de 0,18. Bueno, pues voy a pensar que estoy definiendo el estilo en milímetros. Y digo voy a pensar porque en ningún sitio me dice que esto deban ser milímetros, metros o kilómetros, ¿vale? Se corrige luego todo con un factor general. Y hay dos formas de hacerlo. O pensamos que estamos dibujándolo todo en metros y defino los tamaños de cota en metros, o pienso que los tamaños de cota los defino en milímetros y luego aplico un factor de conversión, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, donde pone ampliar líneas de cota, como estamos dentro del grupo de líneas de referencia, en realidad se refiere no a la línea de cota, sino a este trocito de línea que va hacia arriba. Le voy a decir que la haga de 2 milímetros. Desfase del origen le voy a decir que 1. Veis como ahora los valores no están en concordancia con lo que yo tengo en el resto de pestañas. Bueno, pues se me empieza a descolocar un poco esto, pero no pasa nada. Símbolos y flechas también le voy a decir que tengo un tamaño de 2.5, cuando sea una flecha, cuando sea un trazo igual. ¿Y qué más vamos a poner por aquí? Pues en el texto le voy a decir que tengo una altura de 2.5. Y ahora veo ya que me va cuadrando todo otra vez. ¿Vale? Tamaño de líneas, de símbolos y de textos. Dentro de textos veis que puedo elegir el estilo de texto que quiero que utilice. De hecho, si pincho en estos puntitos, se me abre el editor de estilos de texto para modificar un estilo de texto y además utilizarlo. Esto se explicó en el videotutorial de estilos de texto. ¿Vale? Ahí se definen todas las características como altura, fuente y si lo quiero en negrita, subrayado, no subrayado, todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, lo que es el tamaño ya estaría predefinido. Lo que es el color hemos dicho que la línea va a ser amarillo. Va a quedar una cosa, bueno, como vais a ver ahora. Cuando voy a acotar, fijaos que ahora está por defecto el estilo estándar. Si no quiero andar desplegando esto todo el rato, como voy a trabajar con las opciones de acotación, pincho en anotar y aquí ya tengo el menú un poco más desplegado en el grupo cotas. Entonces elijo edificación 1:100, cota lineal y hago una cota. Vale. Lo primero que veo es que esa cota es enorme, ¿vale? Y la línea de cota es amarilla. La otra línea, como está en la capa cotas 1, que es de color rojo, se ve rojo, pero la línea de cota, aunque esté en esa capa, se ve de color amarillo. Entonces, no voy a modificar esta cota, sino que voy a modificar otra vez el estilo de acotación. Anotar, ¿de acuerdo? Si pincho en este, cuando veáis una flecha oblicua relativa al grupo cotas, pues es modificación de estilos de cotas. Si es en texto, será estilos de texto. Edificación 1:100, modifico y ahora vamos a ajustar. En ajustar, el tamaño de esa cota se controla desde aquí. Si en vez de 1 le pongo 0,5 me dirá la mitad. Vamos a ver cuánto le he puesto en el texto. En el texto le he dicho que mida de altura 2.5. Bueno, pues si mido, y aquí lo tenemos que medir aproximadamente porque no podemos coger esos dos puntos, veo que el texto mide 2.5. Claro, como estoy trabajando a una unidad, un metro, pues esto es como si hubiera hecho una letra de 2 metros de alta. Entonces, ¿qué altura de cota quiero yo para que salga luego a un tamaño adecuado? Bueno, pues seguramente si lo voy a imprimir a escala 1:100 quiero un tamaño de cota más grande y si lo voy a imprimir a 1:50 lo quiero más pequeñito. ¿Vale? Entonces, si mido esta cota que parece que está más proporcionada, veo que esto tiene alrededor de 0,120 y algo, 0,125. ¿Vale? Eso, imprimiéndolo a escala 1:50, saldrá de 2,5 milímetros. Para que esta cota a escala 1:100 salga a 2,5 milímetros, evidentemente tiene que ser más grande. Bien, vamos a ver cómo calcular el tamaño para que esto se vea bien. Si yo selecciono esta cota, puedo observar que está hecho con cotas exterior 1:50 en la capa cotas 1. Entonces si voy al estilo de acotación, exterior 1:50 y modifico,
puedo ver los valores. También los puedo ver aquí de forma genérica. Veo que la escala general es 0.05. ¿Vale? Modificar, ajustar, escala general 0.05. Este es el valor del cuadro de diálogo de cotas más importante que hay. Controlando esto, controlamos el tamaño de cotas. No se os ocurra ir cambiando el tamaño de los símbolos de las flechas o del texto uno a uno porque os volveréis locos, ¿vale? Se cambia el ajuste general y esto multiplica todos los valores por este número. ¿Cómo se calcula? Bien, la fórmula sería rápidamente esto. Si quiero a escala 1,50, tengo que hacer la inversa de la escala, porque al escalar el dibujo lo voy a hacer 50 veces más pequeño, pues quiero que la cota sea 50 veces más grande, para que lo deje luego en su tamaño real. Y como estamos pasando de milímetros a metros, hay que dividir por 1000. Entonces hay que multiplicarlo por 50, pero para pasarlo a metros hay que dividir por 1000. Luego el factor general sería 0.050. Esto si trabajamos en milímetros e imprimimos en milímetros no hay que hacerlo, entonces es directamente poner la inversa de la escala y ya está. ¿Que queremos escala 1,100 como en este ejemplo? Pues lo que hay que hacer es hacer la inversa de la escala, que es 100 partido por 1, y como hay que pasar de milímetros a metros, pues dividir por 1000. Entonces 100 partido por 1000, lo que es 0.01. ¿De acuerdo? Perdón, 0,1. Entonces, vamos a AutoCAD, vamos al estilo, modificamos, era edificación 1,100, modifico y en el ajuste pongo 0.1. Acepto, acepto y veo que este tamaño de cota es mucho más grande que este. ¿Por qué? Porque si vuelvo a la presentación, veo que esta ventana está hecha a escala, perdón, desactivo el reference para que no se me vaya al punto final todo el rato. Esta ventana está hecha a 1,50. Si la copio, voy a la presentación, selecciono, copiar, de aquí a ahí, entro, desactivo el candado, encuadro y lo pongo a escala 1,100. Entonces voy a poner dos valores próximos para que se vean y pongo el candado. Entonces puedo observar que este valor, ¿vale?, cuando lo pongo a la ventana 1,100 se queda igual de grande que este porque estaba calculado para 1,50. Entonces lo primero que tengo que notar es que cuando haga una cota para una escala le daré el tamaño aquí en función de la escala que quiera. Por eso cuando creo un estilo de acotación le pongo 1,100, 1,50 para acordarme que es de esa escala. Todo eso lo podríamos ahorrar poniendo una escala anotativa, pero eso lo explicaré en otro vídeo tutorial. ¿Vale? El control básico de escalas con esto nos es más que suficiente. El inconveniente es que cuando hago zoom en una ventana las cotas se verán más pequeñas, entonces para cada escala tengo que poner una cota diferente. Si aprendemos a controlar las escalas anotativas, pues eso se puede hacer automáticamente y cambian los tamaños en función de la escala. Pero eso ya digo, será en otro micro tutorial. Entonces vamos a repasar. En las líneas puedo hacer que las líneas de referencia, lo que son las líneas auxiliares, salgan o no salgan. Vamos a ver el efecto. Maximizo la ventana, edito el estilo de acotación, modifico y en las líneas vuelvo a ponerlo por bloque. Acordaos, por bloque, por bloque, por bloque. Yo ahí donde veis algo por bloque, si no os queréis complicar la vida, no lo tocáis y ya está. Muchos, si lo dejáis por capa, no vais a notar ninguna diferencia, aunque en realidad sí la hay. Y yo lo que no hago nunca es ponerle un color concreto. El color se lo pongo a la capa. Luego, más valores que tenemos aquí, ampliar líneas de cota, que se refiere a la línea de referencia, es decir, lo que va a sobresalir de aquí arriba. Le voy a poner 5 y veis lo que va a pasar. Veis como ahora sobresale esa línea más, ¿vale? Entonces, si yo hago un dibujo y ahora lo acoto con esta, ¿vale? Veo que de aquí a aquí sobresale esas 5 por la escala, ¿vale? Voy a borrar esta. Y veo que del origen de la cota a donde empieza la línea auxiliar hay un pequeño desfase. Bien, esto cuando esté acotando me puede dar muchos errores. Entonces, si activo la referencia objetos
¿vale? En otras versiones de AutoCAD, ese punto se podía coger como punto final, ¿vale? Y hay gente que lo podía coger. Entonces, no es lo mismo cogerlo aquí que si desactivo el reference. En otras versiones de AutoCAD os podéis encontrar con que ese punto os daría este valor. Entonces, yo en la versión 2019 veo que no pasa esto, ¿vale? Pero en otras versiones más antiguas sí que pasa. Entonces, cuando tengo una versión más antigua de AutoCAD, lo que sí voy a hacer es en el estilo de cota, es o lo separo mucho o lo junto a tope. Entonces, si pongo 0 en ese valor, veo que directamente lo hace llegar hasta la línea que está midiendo. Bien. Esa es una opción. Otra opción es decirle que esto siempre tenga una longitud pues, de 5 milímetros y esto tenga una longitud de 2. Fijaos lo que hace. Hace que de aquí a aquí tenga 2 milímetros y de aquí a aquí siempre tenga 5. Da igual que lo separe más o que lo separe menos. La longitud de esa línea auxiliar o línea de referencia siempre sería fija. Sobre gustos los colores. A mí no me acaba de gustar mucho esto. Entonces os voy a decir cómo defino yo los estilos para que tengan la apariencia normalizada y no me den guerra. Quiero una altura de texto de 2,5 milímetros, ¿vale? Que es lo que marca la normativa. Entonces le digo ampliar línea de cota, pues le puedo decir entre 2 y 2,5, 2,5, desfase del origen 0. No quiero que sean de longitud fija. Y en una primera opción no quiero ni que suprima la línea 1 ni la línea 2. Símbolos y flechas, 2,5. En tamaño de corte y cosas de estas, de momento no voy a entrar, ¿vale? Pero podéis controlar vosotros y ver en la previsualización cómo sale. Texto, el estilo sí que tiene que tener una fuente que tenga, pues a lo mejor una Arial o algo así, una que sea TrueType, pero que nunca sea una TXT o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, altura de texto. La alineación del texto puede ser horizontal, veis que aquí aunque la línea está inclinada es horizontal, o puede estar alineado con la línea de cota, que es lo que prefiero, ¿vale? Si le doy el estándar ISO, ¿vale? Se acomoda a la norma internacional. Fijaos que la diferencia en la previsualización viene a estar aquí en el radio, que aquí lo hace alineado con la línea de radio y aquí me permite poner esto en dirección horizontal, ¿vale? Luego la ubicación del texto me deja que esté centrado sobre la línea de cota, que esté arriba de la línea de cota, que esté exterior. Aquí no vemos ninguna diferencia porque estando arriba y estando exterior, tanto en esta como en esta como en esta, van a estar en la parte de arriba, ¿vale? Pero en principio en el vertical yo lo pongo siempre en la parte superior de la cota. Y cuando la cota se inclina hacia un lado o hacia el otro, pues ya veréis que cambia. En el extremo horizontal puedo querer que lo quiera en la línea de referencia 1, en la línea de referencia 2, es decir, a una orilla o a la otra. Lo normal es en el centro y si la tengo que mover lo muevo con los pinzamientos, ¿vale? Y la dirección de la vista es que se escriba de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En fin, en principio aquí no hace falta que toquéis nada, porque si no lo tendréis al revés, ¿vale? Bien, el desfase de la línea de cota, esto es la separación que hay entre el texto, porque estamos en la pestaña texto, entre el texto y la línea de cota. Le decimos entre 0,5 y 1 y veis que el texto ya empieza a desplazarse. ¿Lo veis? Bien, tenemos líneas, símbolos, si lo quiero con puntas de flecha, por ejemplo, o si lo quiero con trazo oblicuo grueso o oblicuo fino, o lo que queramos hacer. Y en ajuste, lo más importante es, cuando no quepa el texto, pues él intentará mantener el texto o la flecha lo que mejor ajuste, siempre a la flecha, siempre el texto. Bien, con esto podéis intentar jugar para ver cómo funciona cuando tenéis una cota muy pequeña. La ubicación del texto hace referencia a que cuando desplace el texto siempre esté junto a la línea de cota, sobre la línea de cota con directriz o sobre la línea de cota sin directriz. Ahora veremos cómo funciona esto. Entonces, la escala, que es lo más importante aquí, es que la tengamos calculada para la escala que queremos trazar. Cuando no tenemos claro cómo calcular este valor, porque no nos acordamos cómo hacer la inversa de la escala, que en realidad es una división, pues si va a ser la escala 1,50, pues 50 partido 1000. Si va a ser la escala 1,100, pues 100 partido 1.000. Si trabajamos en milímetros y queremos escala 2,1, pues escala 1,5. ¿Vale? Justo la inversa. Pero en este caso además dividiendo por 1000. Si no lo tenemos claro, bueno, pues lo que os recomiendo es aquí empezar a probar valores.
más grande, más pequeño, y hasta que al final lo encontremos. Pero no modificamos todos los tamaños uno a uno. Lo mejor es modificar aquí directamente. ¿Vale? Entonces, aceptamos, cerramos y veo que el estilo ha sido redefinido y en este caso, bueno, pues a lo mejor el texto no cabe. ¿Vale? Ahora veremos cómo se alinea esto. O la opción modifico y aquí le digo que quiero el texto, lo quiero arriba, centrado, estándar, horizontal. No, alineado con la línea de cota. Fijaos el cambio, ¿veis? Si lo alineo con la línea de cota, cuando el texto no cabe, lo sigue teniendo alineado con la línea de cota. Y luego yo lo puedo desplazar desplazando el pinzamiento. Pero fijaos, cuando desplazo el texto, que es este pinzamiento, la línea de cota se va con él. Vamos a modificar el estilo de acotación y vemos lo que pasa. El estilo de acotación, cuando le digo ajustar sobre la línea de cota con directriz, me hace lo siguiente. Muevo este texto y me pone una línea indicando que se refiere a esa cota, pero la cota la deja en un sitio y el texto lo deja en otro. Si lo modifico y le digo sobre la línea de cota sin directriz, parece que queda más limpio, me deja mover el texto a donde no me moleste, a donde yo crea que se va a entender bien, pero sin la necesidad de poner esa directriz que queda tan horrorosa. Yo lo que suelo hacer siempre, o casi siempre, es junto a la línea de cota. Porque así, si muevo el texto, también muevo la línea de cota y me permite no desfasar mucho los textos. Bien, ahora veo que me ha puesto 4 decimales y en edificación, pues con 2 decimales, si hablo en metros, me sobra y me basta. No voy a poner milímetros porque el albañil se me va a descojonar. ¿Vale? Entonces lo que hago es modificar y aquí ya entro en unidades principales, alternativas y tolerancias. Que esto lo utilizarían los que hagáis diseño industrial. ¿Vale? Entonces en estas 2 pestañas de momento no voy a entrar. Es muy fácil de tocar. En unidades principales, formato decimal, salvo que estéis en una zona en la que utilicemos el sistema imperial. Y en la precisión le voy a decir 2 decimales. Fijaos que el redondeo también le puedo decir que esté a partir de este número. Fijaos, si quiero que saque 2 decimales, le digo que el redondeo sea el tercer decimal. Y si quiero que sea el separador decimal la coma, porque vivo en España, lo pongo con la coma y si no lo pongo con el punto, que sería lo más normal en el resto del planeta. Bien, la escala de medida me permite que si yo estoy dibujando algo en metros, me lo pase a milímetros, ¿vale? Pero vamos a ver primero cómo me ha afectado lo de los decimales, aunque se ve en la vista preliminar muy bien. Veis que ya de las 3 unidades solo me ha dejado 2 y las ha redondeado, ¿vale? A partir del tercer decimal. Modifico de nuevo el estilo y si le digo factor de escala 1000 y que decimales ponga 0, lo que hace es multiplicar el valor del texto, que en este caso, bueno, vemos que era 2.9, pues a 2.999, es decir, lo ha multiplicado por 1000. Si yo compruebo esta medida, veo que de ahí hay 29988. Lo ha redondeado a 0, lo ha redondeado en el tercer decimal y además lo ha multiplicado por 1000, tal y como está configurado. Si entro aquí, en las cotas también puedo variar sus valores. Entonces podría variar tanto la escala como todos los valores. Si quiero que sea una flecha, si quiero que sea un punto, ¿vale? E incluso si quiero que el texto tenga una medida concreta. Por ejemplo, si en el valor pone 2998 y yo aquí pongo 3000, ¿vale? Lo que he hecho es, he variado una cota y además esto, si lo hacemos bien, debería indicar entre paréntesis que es una cota que está fuera de escala, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es en el valor del texto, unidades principales no, ajustar en el texto aquí. Ahí pondría paréntesis, paréntesis. Pero claro, hay un problema. Cuando yo varío una cota, varía su lectura. Pero cuando varío una en la que yo he fijado el texto, como esta, sigue poniendo 3000. Si quiero que esta cota vuelva a reflejar el valor real, tengo que buscar el valor del texto
y donde he puesto modificar texto, borrarlo y pulsar intro. Y ahora ya vuelve a poner otra vez el valor real de la medida. Ojo con esto, que si nos acostumbramos a variar el valor de la cota, podemos tener luego errores en el proyecto, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que si modificamos un valor, hay que ponerlo entre paréntesis para no liarse y cosas así. Y con esto habríamos visto cómo definir un estilo de cota. Entonces, si queréis, repasamos brevemente cómo están hechos los otros estilos de este dibujo. Veo que aquí hay dos estilos, exterior e interior. El interior no tiene líneas auxiliares. Si le doy a modificar, veo que las líneas, aquí las líneas de referencia están suprimidas la 1 y la 2. Fijaos, las voy a activar brevemente para que se vea. ¿Vale? Entonces, cuando yo cojo esta línea o esa cota, además de que aquí he visto un pequeño error, ¿vale? A ver si veo alguna que se vea más clarita. En esta línea está con líneas de referencia. Vamos a ver que se vean bien. Le doy a modificar. Ah, he modificado estas. Quiero modificar interior, modifico, línea de referencia, longitud fija no. Y lo que quiero es que no estén suprimidas. ¿Veis? Ahora el interior 1,50, le doy a aceptar. Y veo que la línea está dibujada de arriba a abajo. Lo que ocurre es que como esta línea es más gruesa, no se va a apreciar, ¿vale? Pero si yo tuviera alguna configuración de plotter, bueno, pues no sé, a lo mejor si se imprime la cota después de la línea, podría darse el caso de que se vería la línea negra y al lado justo la línea roja. Entonces, habitualmente no nos va a pasar porque se superponen y la más gruesa atrapa a la más fina, pero sí que debemos acostumbrarnos a los tipos de línea que sean interiores. Fijaos, voy a aislar la capa para que lo veáis. ¿Veis? Los tipos de línea auxiliar de las cotas interiores sí que las hago sin línea de referencia. Entonces modifico el estilo de cota, interior 1,50, modifico y suprimo la 1 y suprimo la 2. ¿Veis? Entonces solo dejan estos puntitos, ¿vale? Que son muy fáciles de enmascarar por el dibujo, no hay que preocuparse demasiado de ellos. Y esos puntitos además estarán en la capa Depth Points. Veis que cuando acotamos nos crea una capa Depth Points, que en principio está desactivada, que es donde se almacenan los puntos finales de las cotas cuando hemos estado acotando. Esa capa es de sistema, no se puede tocar, se puede desactivar y se puede activar, pero nada más. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, tener claro a qué escala vamos a dibujar. Si es a 1,50, bueno, pues creamos un estilo de acotación que se llame, pues, por ejemplo, interior 1,50 o exterior 1,50. Y entonces, lo más importante es que le demos la escala general del estilo de acotación y que le digamos si queremos líneas auxiliares o no, y si queremos trazos o flechas. Entonces, repasando rápidamente, en este caso sería, modificamos exterior 1,50 para ver la otra y vemos que la exterior tiene lo de por bloque, no lo tocamos, ampliar línea de cota 2,5, símbolos y flechas, pues en este caso tengo flechas a 2,5, ¿vale? Normalmente en edificación no usamos puntas de flecha, utilizamos trazo oblicuo grueso u oblicuo fino, ¿vale? Según la manía de cada uno. Aunque los radios veréis que siempre utilizamos flechas porque si no queda feo. Entonces, oblicuo, el tamaño del texto también 2,5 con un estilo de texto que queramos, arriba, centrado, alineado con la línea de cota y en ajustar, ¿vale? Puedo decirle que mantenga siempre lo que mejor ajuste dentro de la línea de cota pequeña y sobre todo, muy importante, la escala general. Ya digo, escala anotativa para cuando controléis escalas anotativas. Si no, de momento, olvidaos completamente de ellas. Y en unidades principales, los decimales. Con esto ya tenéis un control súper fino de los estilos de acotación. Para cada escala creamos un estilo de acotación diferente y podéis observar cómo
Si tengo aquí en un modelo, vamos a salir al papel, si tengo dos escalas, con este sistema necesito dos estilos de acotación diferenciados, cada uno con su tamaño. Si voy a usar 1,50 sería 0.05 y si voy a usar 1,100, 0.1.